simplemente presentándoles brevemente el máster universitario online que tenemos, que es el que han realizado pues, los ponentes que hoy nos presentan sus trabajos fin de máster, que es el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consul Multiphysics. Es una titulación propia de la Universidad de Málaga, pero en la que colaboran pues, otras entidades como son pues, el propio fabricante Consol, Alling, software científico, y bueno, pues tenemos profesorado de diferentes universidades e institutos pues, que colaboran con nosotros. Es el objetivo del máster es proporcionar una formación teórica-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas con Consul Multiphysics, incluyendo pues múltiples áreas como transferencia de calor, dinámica de fluidos, electromagnetismo, mecánica estructural e ingeniería química. Es decir, todas esas partes se ven también dentro del marco de la simulación multifísica. Las características principales del máster son, bueno, pues el software Consul Multiphysics que se tiene que utilizar, evidentemente, para cursar el máster está incluido con la licencia docente de la Universidad de Málaga. Es totalmente online, de forma que no, para que facilitar el acceso no hay que desplazarse. Es en español, 100%. Nos permite, hay una última asignatura que es realizar un trabajo fin de máster, que nos ofrece la posibilidad de realizarlo en empresas tecnológicas o centros de investigación que son colaboradoras con el propio máster. Es un curso académico, un año que va desde octubre a junio y tiene una carga docente de 60 créditos. Bueno, esto es el profesorado que participa en el máster, aunque también hay más, que hay tutores dentro de las propias entidades colaboradoras para el trabajo fin de máster, pero estos son los profesores que imparten las asignaturas. Entonces tenemos profesores de la Universidad de Málaga, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Complutense de Madrid, que digamos que son expertos en las áreas específicas de las asignaturas que dan, también de Consol y del Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, esta es la programación docente. Las asignaturas están repartidas en 2 semestres. En el primer semestre, que va de octubre hasta principios de febrero, se ven todas las asignaturas básicas de la simulación numérica con Consul Multiphysics, que son estas que pueden ver aquí. Y en el segundo semestre pues, se ven las asignaturas de la aplicación en las áreas, esas grandes áreas que hemos visto. Como por ejemplo, mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo, ingeniería química, y donde también los alumnos realizan su trabajo fin de máster. Son trabajos de alto nivel, como podrán comprobar en las ponencias que vienen a continuación. El trabajo de fin de máster, que es lo que nos ocupa hoy, en el seminario que vamos a ver hoy, pues su temática puede ser elegida por el alumno entre las que digamos, ofertan los propios profesores del máster. Puede ser propuesta por él mismo en un área de interés o en un área en el que está trabajando actualmente, o puede ser escogida entre las propuestas de las empresas o centros de investigación que colaboran con nosotros. Si necesitan más información, pues pueden escribirme a mi correo electrónico y también visitar la página web. La siguiente presentación es el análisis del flujo de fluidos no newtonianos en cabezal de impresión 3D, que es un trabajo realizado por Robert Hernández Aguirre-Sarobe, que es profesor de la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Pertenece también al Instituto Polymath y su investigación se centra en el desarrollo de nuevos materiales para procesos de fabricación avanzada. Robert, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenas. Emilio, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. De acuerdo. Pues cuando quieras, puedes comenzar. Vale. Pues gracias, Emilio, por la presentación. Y bueno, yo voy a hacer la presentación de este trabajo que hice en el máster de análisis de flujo de fluidos no newtonianos en cabezales de impresión 3D. Un segundillo. Eso es. Este es un poco el contenido de la presentación, con una pequeña introducción, el objetivo del trabajo y las simulaciones que he llevado a cabo. También unas conclusiones y el trabajo que tengo pensado seguir trabajando en este entorno de Consol. Antes de nada, lo que sí que me gustaría es, presentarme un poco. Como ha dicho Emilio, soy Robert Hernández Aguirre-Sarobe y yo soy de formación químico. Es decir, vengo de un mundo muy experimental
y me dedico actualmente al desarrollo de materiales poliméricos. Es decir, yo me muevo en un mundo sintético, ¿no? Como ha comentado, soy profesor en la Universidad de Química y trabajo en Polimat, un instituto universitario en el que nos dedicamos a la síntesis y las relaciones para nuevas aplicaciones. Nosotros solemos mostrar este esquema, ¿no? Que va desde la síntesis hasta las propiedades. Nuno ya nos ha hablado bastante de estas aplicaciones y las propiedades que pueden tener los materiales, pero llevar el mundo microscópico al mundo macroscópico no es sencillo, ¿no? Existen una serie de pasos que hay que seguir, entre ellos el mundo en el que nos encontramos nosotros los químicos más cómodos, que es el de la síntesis y su relación con la estructura a nivel molecular, pero también hay una parte que incluye la reología, el estudio del flujo de los materiales y los métodos de fabricación, es decir, el procesado de los polímeros, ¿no? Y estos pasos nosotros como químicos los sabemos dar a un nivel cualitativo bastante bien, sobre todo estos primeros y también la relación con la reología, pero los saltos cuantitativos, vamos a decirlo así, sobre todo entre las propiedades reológicas de los materiales, su procesado y las aplicaciones, es donde cualitativamente lo sabemos dar, pero COMSOL o los sistemas de simulación nos pueden ayudar a dar valores cuantitativos. Entonces, empezando con lo que fue mi trabajo de fin de máster, nosotros estamos muy interesados en los procesos de fabricación avanzada, impresión 3D. Y bueno, antes de eso hay que entender un poco cómo funcionan los materiales poliméricos. Los materiales poliméricos son, para recordarlo a grosso modo, son como cadenas largas que tienen un comportamiento en flujo un poco extraño y normalmente son no newtonianos, ¿vale? Recordando los conceptos de flujo, tenemos los materiales newtonianos en los que la relación entre el esfuerzo y la velocidad de cizalla es lineal, pero en el caso de muchas formulaciones poliméricas, estos materiales son pseudoplásticos, es decir, la viscosidad, que es el cociente entre el esfuerzo y la velocidad de cizalla, disminuye al aumentar la velocidad de cizalla. También hay otros casos, como pueden ser los comportamientos dilatantes, que no son tan comunes, y otros comportamientos que se llaman viscoplásticos, es decir, que el material para poder fluir necesita sobrepasar un determinado valor de esfuerzo. El ejemplo más paradigmático quizá, pues la mayonesa o la pasta de dientes, que la tenemos dentro de un tubo y tenemos que aplicar un esfuerzo para que pueda fluir a través de un cabezal. ¿De acuerdo? Estos comportamientos no newtonianos están implementados en COMSOL. De hecho, pues están las relaciones clásicas que describen el comportamiento no newtoniano. Tenemos el comportamiento newtoniano, pero también tenemos pues, modelos como la ley de potencias, el Carreau o los viscoplásticos de Bingham, etcétera, etcétera. Nuestro interés en la simulación viene por los procesos de fabricación y concretamente los procesos de fabricación aditiva. Los procesos de fabricación aditiva, la impresión 3D, que mucha gente habla de ellos, realmente son un conjunto de tecnologías muy diferentes. De hecho, se definen principalmente 7 con diferentes características. Algunos producen reacciones químicas de entrecruzamiento y curado para poder generar la forma final, otros generan sintetización de partículas y nosotros en este caso estudiamos el más convencional quizá, que es el del flujo, ¿no? Los que vemos normalmente con un filamento que alimenta un cabezal que está caliente y se forma la pieza capa a capa al añadir el material, ir depositando el material. Dentro de esta tecnología que se llama Material Extrusion, también existen diferentes variantes. Podemos tener lo que se denomina una impresión por filamento o FDM o la extrusión directa. La extrusión directa también tiene diferentes variantes, que puede ser al aplicar una presión mediante aire, es decir, una presión neumática por un pistón, o también existen una extrusión por un tornillo sin fin. En nuestro caso, lo que nos interesa realmente son flujos de materiales que van a ser generalmente no newtonianos,
y también no isotermos, ¿no? Porque al final siempre va a haber una transferencia de calor, ¿vale? Y los parámetros que nos interesa estudiar son cuáles van a ser los perfiles de velocidad, la velocidad de cizalla y la viscosidad. ¿Por qué? Porque estos parámetros nos pueden ayudar a entender cómo funciona el material dentro del cabezal y diseñar materiales específicos que se adecúen a las condiciones de cada una de las tecnologías de fabricación aditiva. ¿Vale? Porque, claro, cuando nosotros hablamos de fabricación aditiva, muchos de nosotros lo que pensamos es en estos objetos que se pueden ver en muchas tiendas de impresoras 3D de bajo coste, que es lo que se llama la comodidad maker, de, bueno, cogemos una impresora cualquiera, con un material cualquiera y hacemos pequeños objetos de utillaje. O también prototipos de piezas que luego se van a fabricar por otro método de fabricación. Pero actualmente sí que existen ya tecnologías que son capaces de dar productos finales, como las ortodoncias invisibles, o incluso hay zapatillas cuya suela está impresa en 3 dimensiones. Y sobre todo en nuestro campo de investigación, sobre todo, pensamos en nuevas aplicaciones, campos biotecnológicos, estructurales, farmacéuticos, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque realmente la impresión 3D tiene unas características que son interesantes, porque podemos customizar los productos como se requiera para cada aplicación, se puede integrar dentro de esto que se llama la industria 4.0, ¿vale? Y son procesos flexibles. De hecho, en la situación actual de pandemia, en los primeros momentos hubo muchas iniciativas de crear objetos de protección por impresión 3D. Es una tecnología que es muy flexible. ¿Cuál es el principal inconveniente? El número de materiales que nos permite tener buenas propiedades es muy bajo y además los procesos no son muy robustos. Necesitamos, por lo tanto, entender cómo son estos procesos y diseñar los materiales acorde, ¿no? Para tener un conjunto de material-proceso que sea lo suficientemente robusto. Entonces, en este sentido, pues esto es una primera aproximación a ese entender los procesos de cómo se comportan los materiales dentro de un cabezal de impresión 3D y para ello utilizamos el módulo CFD, el de dinámica de fluidos, que tiene Comsol, ¿no? Entonces, yo estructuré el trabajo primero como una primera parte en el de que vamos a entender cómo fluye por un capilar muy sencillo y luego vamos a desarrollar simulaciones específicas que describan esta impresión en una configuración concreta de impresora 3D. Como condiciones, en este primer trabajo realizamos condiciones isotermas, es decir, que no había transferencia de calor, y en un flujo laminar. Esto sí que se asemeja más a la realidad, ya que normalmente en el flujo de polímeros los valores del Reynolds suelen ser bajos. Entonces, para empezar con las primeras simulaciones, pues lo que realicé es una geometría muy sencilla, un capilar, es decir, una tobera de un diámetro, bueno, es un modelo axisimétrico, es decir, que tiene simetría axial, ¿vale? Para dar una simetría 3D de revolución, vamos a decirlo así, y un capilar largo más estrecho. Y vamos a incorporar 3 tipos de materiales. Materiales newtonianos, pseudoplásticos y viscoplásticos newtonianos. ¿Vale? Incorporé una serie de materiales que por experiencia sé más o menos que suelen dar en ese rango de características, ¿de acuerdo? Un material newtoniano, un modelo de Carroll, que es un modelo clásico de descripción de los comportamientos pseudoplásticos, y el modelo de Bingham para los viscoplásticos. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de las simulaciones? Bueno, lo que vemos es que hemos aplicado diferentes presiones a la parte superior del capilar y representamos la velocidad de cizalla en cada punto del capilar dentro de la parte inferior de este capilar
y en el punto cero, que corresponde al eje del capilar, la velocidad es máxima y la velocidad es máxima y la velocidad de cizalla es mínima, ¿vale? Y en todo el perfil del radio la viscosidad es constante, algo que es predecible. Es decir, estamos ante un material newtoniano y por lo tanto su viscosidad no cambia con las condiciones del flujo. Perdón, no sé por qué Un segundo. ¿Se están moviendo las transparencias, Emilio? Sí, van cambiando. Vale, de acuerdo. Es que he tenido un problema que se me ha quedado como congelado. Ahora estamos viendo la... Vale, eso es. Perfecto. Vale, pues entonces continúo. Vale, el siguiente paso es el ir a materiales que no son newtonianos. El caso siguiente es el del material pseudoplástico. En este caso ya vemos una ligera curvatura en la velocidad de cizalla, ¿vale? Que es lo que corresponde al flujo de materiales pseudoplásticos, una característica, y las viscosidades se ve como en el centro aumenta debido a que la velocidad de cizalla es menor. Por lo tanto, el material se está comportando como un material pseudoplástico dentro de ese capilar. Y finalmente tenemos el caso viscoplástico, que a lo mejor es un poco más complejo, en el que tenemos un perfil de velocidades similar a los casos anteriores, también con una ligera curvatura, pero en la viscosidad vemos cómo va tendiendo a infinito a determinados valores de radio. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe a que cuando aplicamos una presión, el esfuerzo de cizalla es muy grande en los extremos, cerca de la pared, pero es mínimo en el centro. Puede pasar que, como se describe en esta transparencia, en esta parte inferior izquierda, ciertas partes del fluido sobrepasen el esfuerzo umbral y por lo tanto sea un fluido, pero otras partes de ese material no sobrepasen el esfuerzo umbral y por lo tanto se comporten como un sólido. Esta tendencia a infinito nos marca el límite entre esa diferencia dentro del capilar en el que el material se comporta como un fluido o como un sólido. Esto es realmente importante porque si tenemos en cuenta que si tenemos un flujo particular con partículas dentro de ese fluido, en las zonas de influencia de la cizalla, esa ordenación va a ir cambiando con el flujo. En cambio, en la zona central del flujo tapón, que se llama así, esa morfología no va a cambiar y eso puede tener importancia. En esta transparencia muestro un poco el resumen de estos tres estudios. Tenemos el flujo newtoniano en el que la viscosidad no cambia, el flujo pseudoplástico en el que la viscosidad es máxima en el centro y el flujo viscoplástico en el que en ciertas regiones de ese capilar la viscosidad tiende a infinito y por lo tanto en el interior se comporta como un sólido. De acuerdo, toda esta descripción es la que está descrita también analíticamente y corresponde muy bien. Entonces, el siguiente paso era, vamos a simular una configuración concreta de una impresora 3D con materiales reales. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una comparación entre lo que vemos experimentalmente nosotros en el laboratorio con lo que nos da la simulación. La configuración que nosotros tenemos es, esta es la impresora que nosotros tenemos, una impresora centrada en aplicaciones biomédicas, se llama la 3D Bioplotter de la empresa EnvisionTech, y vamos a utilizar el cabezal que llaman de disolución y un rango de presiones que va desde 0.1 a 10 bares. Y para ello vamos a utilizar una serie de materiales que hemos sintetizado nosotros. Son realmente unas disoluciones de poliácido láctico, un biopolímero,
en un disolvente y cuyas curvas de viscosidad son las que se muestran aquí. Y los parámetros de modelización del modelo de Carro son los que se muestran en la tabla. Principalmente, al aumentar la cantidad de disolvente, la viscosidad va a ir disminuyendo y el material se va a comportar de una manera más newtoniana, vamos a decirlo así. Entonces, la geometría, como se puede ver, es simple, es una geometría muy simple. Y la malla también, es una malla que se puede obtener directamente de COMSOL, no tiene ningún proceso de optimización. Se va a hacer un barrido de materiales para comprobar los diferentes materiales y diferentes presiones. Y se va a analizar todo a la salida del capilar. Entonces, como primeros resultados, pues vemos que para mayores presiones la velocidad de salida va aumentando cuando vamos aumentando la presión y las curvas de viscosidad y de velocidad de cizalla pues van cambiando, más influenciadas por la geometría, pero también tienen en cuenta ese carácter pseudoplástico de los materiales. Cuando cambiamos diferentes materiales, que a lo mejor es lo más interesante, que podemos incorporar diferentes materiales, vemos también cómo el comportamiento es más o menos similar, porque no hay una gran diferencia entre el comportamiento de unos y otros, pero podemos analizar cuáles son las velocidades de salida del material. Tenemos que tener en cuenta que para que la impresión 3D sea lo suficientemente buena, esta velocidad de salida tiene que ser la misma que la velocidad del movimiento del cabezal. Es decir, bueno, he traído aquí un poco, este sería el cabezal, pues tendríamos que mover de izquierda a derecha a la misma velocidad que el material va saliendo por la punta. Entonces, bueno, eso se puede analizar haciendo el cálculo directamente en COMSOL y nos puede dar cuál es la velocidad de salida para los diferentes materiales en las diferentes condiciones. Esto está muy bien porque lo que nos permite es directamente en el laboratorio, cuando sintetizamos un determinado material y si lo caracterizamos adecuadamente, el programa nos puede dar cuáles son las condiciones de impresión que nosotros tenemos que implementar directamente en la impresora. El problema es, bueno, y también nos puede permitir hacer un screening de qué materiales son adecuados y cuáles no para un determinado proceso. Lo que sí que hemos comprobado es que realmente los valores calculados dentro de COMSOL y los que obtenemos experimentalmente no cuadran del todo. Las velocidades de impresión que nosotros hemos obtenido son más bajas de lo que predice COMSOL. Entonces, eso nos llevó un poco a pensar cuáles son las limitaciones cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones de este modelo. Por un lado, las posibilidades. Es un modelo que no tiene mucho coste computacional. Realmente son simulaciones que incluso con la malla más fina no llegan a los 5 minutos. Entonces, esto está muy bien para crear una app en el que cada investigador, por ejemplo, en nuestro centro, cuando desarrolle sus materiales, pueda meter su caracterización y saber cuáles son las condiciones de impresión que son más adecuadas para su material, lo que a nosotros nos ahorraría mucho tiempo. Pero sí que hemos visto que tiene esas limitaciones. Nosotros tenemos que validar ese modelo de alguna manera. Entonces, por un lado, existen las limitaciones propias de la configuración del modelo. Esto, como ya he comentado, es mi primera aproximación al mundo de la simulación y, evidentemente, hay cosas que hay que ir refinando. Y, por otro lado, experimentalmente hay cosas que no son tan sencillas de medir. La velocidad, algo tan sencillo como medir la velocidad, no es algo trivial, ¿no? Pero también tenemos que entender que este modelo tiene una serie de limitaciones que son intrínsecas. Y ahora los comentaremos. En primer lugar, tenemos que los valores de viscosidades son extrapolados. Si atendemos a la simulación, los valores de velocidad de cizalla están en torno a 10.000, incluso más, segundos a la -1. Nosotros experimentalmente en un reómetro, que es como obtenemos este tipo de curvas, llegar a velocidades de cizalla tan altos
experimentalmente no es posible. Se pueden hacer una serie de ajustes, pero realmente no es sencillo. Podemos tener hasta 2 órdenes de magnitud de diferencia entre lo que nos da la simulación y lo que nos da experimentalmente lo que podemos conseguir. Y si tenemos en cuenta cuál es el modelo de Carrot, que digamos la curva de viscosidad tiene esta forma, toda la parte final de la curva la estamos perdiendo. Y realmente estamos haciendo una extrapolación en la que no tenemos muy claro que los datos que estamos introduciendo al modelo sean adecuados. Y por otro lado, hay un carácter que también es intrínseco a los polímeros, que es la viscoelasticidad. El flujo de los polímeros es un flujo viscoelástico. Si tenemos en cuenta el tensor esfuerzo, en fluidos newtonianos solo tenemos las componentes 2,1 y 1,2, y de encima son componentes iguales, pero en polímeros también tenemos los componentes diagonales. Y esto no se tiene en cuenta en los modelos que vienen integrados en COMSOL por defecto. Y hay que ir a código para ver. ¿Y por qué es interesante? Porque los flujos que se dan no son unos flujos totalmente en cizallas, sino que también existen componentes elongacionales, es decir, el polímero, el flujo se estira a la entrada dentro del capilar, como se ve en esta imagen, y se contrae a la salida. Y esto puede dar atascos. Aquí en esta transparencia tenía un vídeo que voy a intentar compartir mi pantalla un segundo. Realmente aquí se puede ver un poco mejor lo que comentaba. Se va aplicando más presión, el material no sale y llega un momento en el que se empiezan a generar una serie de grumos a la salida del cabezal. Evidentemente, esto tiene problemas para la resolución y la calidad de la pieza final. Vale, entonces, más o menos esto era lo que quería contar. Como conclusiones del trabajo, sí que considero que este programa de simulación puede ser muy útil para describir este tipo de flujos y para poder llegar a hacer procesos de fabricación que sean mucho más robustos en fabricación aditiva. Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de lo que nosotros estamos metiendo, ¿no? Y tenemos que entender tanto nuestros materiales, cuando son materiales de desarrollo, o los resolvedores que están utilizando en COMSOL. Digamos que hay que tener un punto de atención también con lo que se está haciendo y siempre comprobarlo con la realidad. ¿De acuerdo? Y bueno, en aplicaciones que tenemos en mente de todo esto es, por ejemplo, nosotros trabajamos con materiales que son capaces de conducir la electricidad y de esta manera, con materiales poliméricos y nanotubos de carbono, generar una electrónica flexible que pueda aplicarse pues, en todo este tipo de industrias, de tejidos, etcétera. En este caso, lo que nosotros estamos implementando es un modelo en el que se tienen en cuenta las curvas de viscosidad que nosotros podemos caracterizar, la viscoelasticidad, también la caracterización térmica, y es llevar este modelo que hemos desarrollado en el máster a un modelo un poco más complejo en el que ya se incluye la transferencia de calor, la capacidad del flujo tapón, etcétera, etcétera, en un modelo totalmente multifísico. Y finalmente, pues agradeceros a todos la asistencia, Emilio, por la ayuda que nos ha dado durante todo este máster y bueno, si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Bien, muchísimas gracias, Robert. No sé si hay alguna cuestión. Antonio, ¿te parece alguna cuestión por ahí? No, yo todavía no veo ninguna. Bueno, pues me ha parecido muy interesante el trabajo. Además, no sé si sabrás que yo he estado investigando durante varios años en rodología también, y la verdad es que es un campo muy interesante, y con eso se presta mucho, porque toda la parte de fluidos
pues también tiene la flexibilidad de que tú puedes poner las ecuaciones constitutivas, las puedes personalizar, como ya sabes, siempre puedes escribir tus propias ecuaciones, de forma que le ponen la viscosidad en función, pues no sé, de los esfuerzos o de los strains en cada punto, etcétera. Entonces, en ese sentido, podría incluir la viscoelasticidad. De todas formas, en la parte de, porque ha dicho antes que no se podía incluir, pero en la parte de Solid Mechanics sí está el modelo material de viscoelasticidad, ¿sabes? Con el módulo de mecánica estructural, sí tiene materiales viscoelásticos. Digo, por si quieres intentar por ahí meterlo, Sí. o que ese mismo nodo de viscoelasticidad te sirva de guía para introducirlo en uno de flujo de fluido. Porque dice que sí, algo así, hay que trastearlo un poco más. Es decir, yo no he conseguido incluirlo, pero sé que se puede incluir. De hecho, sé que hay gente detrás de esto, de simular este tipo de flujos elongacionales que contienen una componente viscoelástica potente dentro de las horquillas de impresión 3D incluso. ¿No? De hecho, los resultados que ha presentado van a cambiar mucho cuando tengan en cuenta la viscoelasticidad del fluido. Eso está clarísimo. Sí, porque al final, si estamos en capilares largos, no hay tanto problema como los primeros, vamos a decirlo así, pero en impresión 3D, que son capilares mucho más cortos, hay muchos más efectos de entrada, muchos más efectos de salida. Justo es ahí donde la viscoelasticidad es predominante y es importante. Entonces, sí, pues supongo que al salir del cabezal se producirá la expansión de nuevo del propio fluido, ¿no? De forma que se produce un menisco completo a la salida, claro. Exacto. Y ese es otro reto, porque al final la resolución de la impresión depende de cuál es el diámetro de ese filamento a la salida del cabezal. Exacto. Que también depende de las propiedades viscoelásticas del material. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho el trabajo que has presentado y la verdad es que tiene un buen futuro para adelante. Pero bueno, allí en la universidad tenéis muchas personas. Me dijiste que ibas a tener varios alumnos de doctorado en esto, ¿no? Sí. ¿no? Sí. Y hay gente a la que le quiero meter este tema de simulación. Muy bien. Y que me ayude, porque le veo futuro, le veo realmente futuro. Pues muchísimas gracias, Robert.